voy a hablar un poquito, está muy relacionado con lo que habló recién la Nutri, a aprender a educar nuevamente nuestro paladar, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a todo lo que es el consumo de ultraprocesados y no sé si ustedes en general quería preguntarles si son de consumir productos procesados o si son de cocinarse en su casa. Qué bien, bueno, bárbaro, genial. Porque ¿por qué está bueno disminuir el consumo de ultraprocesados? Un poco lo que habló la Nutri. Es porque en general, yo lo voy a hablar de una manera mucho más sencilla. En general son alimentos que son altos en azúcares refinados, en grasas no saludables. Después vamos a ver que sí hay grasas saludables que sí tenemos que incorporar, que nuestro organismo necesita incorporar. También son altos en sodio, poseen aditivos y conservantes que son químicos perjudiciales para nuestra salud. Colorantes y saborizantes artificiales. ¿Y por qué lo hacen? Justamente por el simple hecho de vender más, porque estos productos en general no nos nutren, no nos alimentan y no dan saciedad, ¿sí? Eso es lo más importante a recalcar. Entonces, bueno, yo siempre soy de dar tips o ítems de cómo hacer para disminuir el consumo de esos productos, ¿sí? En general, lo primero es tener paciencia, ¿sí? Si vos vas a iniciarte en todo esto que es de la alimentación saludable, ¿sí? Por el camino de la alimentación saludable, no quieras hacer un cambio radical de decir, bueno, mañana salgo de acá y me voy y saco todas las harinas, saco todo el azúcar, porque lo que te va a pasar es que te frustres, ¿sí? Porque todo es paso a paso, son pequeñas decisiones que tenemos que ir tomando, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, decir, bueno, en vez de endulzar con azúcar, voy a probar de tomar las infusiones amargas, bueno, recién estaban hablando, que en realidad el paladar se acostumbra a eso, ¿sí? Entonces por ahí si vos en todas tus infusiones le ponías a todas azúcar, bueno, tratá de algunas sacarle el azúcar e ir probando paso a paso, ¿sí? Ese es el primer ítem que para mí es importante, tener paciencia. El segundo ítem es comprar menos en supermercados y más en verdulerías y dietéticas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en vez de ir a comprar la tapa de tarta en el supermercado, intentá hacerla vos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos sabés qué ingrediente le estás poniendo a la masa, o sea, qué harina vas a usar, puedes hacer distintos tipos de harina que después les voy a explicar, y además también puedes darle tu toque personal saborizándolo con otros ingredientes, ¿sí? Con otros condimentos. Y además también regulás el consumo de sodio. Entonces, mi segundo ítem es comprar menos en supermercados y más en verdulerías y dietéticas. Otro ítem claro para disminuir el consumo es, si no lo compras, no lo comes. Así que en vez de, si querés seguir con la alimentación saludable, en vez de disminuir el consumo, no tengas paquetes en tu casa. ¿Por qué? Porque sí o sí los vas a comer. Y no solo, o sea, lo vas a comer porque son productos que no sacían, te dan ganas de seguir comiendo más y más, ¿sí? Entonces, si no lo tenés, no lo consumís. El cuarto ítem es muy importante, es aprender a leer las etiquetas, ¿sí? Saber qué es lo que estás comiendo. Yo con todo esto no quiero decir que nunca más compres un paquete en el supermercado, ni mucho menos, sino la idea es conocer qué es lo que estás comiendo. Entonces, lo que hacen las empresas en general es arman un packaging divino, te ponen que son galletitas de avena, por ejemplo, y cuando vas atrás y lees los ingredientes, el cuarto ingrediente recién es avena, ¿sí? Entonces no son de avena. ¿Qué pasa? Tips que te digo para tener en cuenta a la hora de comprar un producto en un supermercado. Das la vuelta al paquete y lees la parte de ingredientes, y voy más allá de las calorías, de si engorda o no engorda. Esto es nutrición, nutrir tu cuerpo, ¿sí? Entonces lees los ingredientes. El que primero figura es el de más porcentaje, ¿sí? El que más porcentaje tiene el producto. Y además evita que tengan, por ejemplo, sí, o sea, que sean ingredientes que vos conozcas, que no tengan ni azúcar disfrazada en siglas, o ni aditivos ni conservantes, ¿sí? Y el último ítem que te dejo es el de organizar tus comidas y tus compras, ¿sí? Para tener una alimentación saludable es muy importante la organización, es clave, no solamente en comprar, sino también en cocinar. Y desde mi Instagram, lo que yo intento
demostrarles a la gente que lo ve, es que no es necesario ser un gran cocinero o que te demande demasiado tiempo. Las recetas que yo trato de difundir son recetas fáciles, sencillas, rápidas y sobre todo ricas, ¿sí? Eso es son mis pilares, ¿sí? Para tratar de contagiar esto que es la alimentación saludable, pero saludable en cuanto a nutrientes para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece interesante que ya sabemos por qué es importante disminuir el consumo de ultraprocesados, cuáles son los tips para empezar a disminuirlo, saber qué alimentos comprar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos primero por lo que serían las harinas. Las harinas tenemos, como todos conocen, las harinas integrales, pero también tenemos el salvado de avena, que también es muy utilizado, por ejemplo, para rebozar las milanesas o para hacer croquetas. Después tenemos las harinas de legumbres, como la harina de garbanzo o la harina de soja, que no solamente son ricas en hidratos de carbono de lenta absorción, sino también que son ricas en proteínas, ¿sí? Así que está buena ingerirlas. Después tenemos las féculas, la harina de arroz. Las féculas en general hacen a las preparaciones más bien suaves, pero a la vez tienden a secar la preparación. Entonces, si vos vas a hacer un budín, siempre te conviene mezclarla con otro tipo de harina, ¿sí? Mezclarla, no hagas 100% de harina de arroz o de féculas porque no va a quedar buena la preparación. Después está la harina de trigo sarraceno, o la harina de coco, o la harina de frutos secos, que son más bien ricas en grasas saludables, ¿sí? Y aportan también humedad a las preparaciones. Entonces, con las harinas, ¿qué podemos hacer? Distintos tipos de masas, pizzas, panes, pancakes, cookies. En mi Instagram hay millones de recetas súper fáciles. Y el tip también que te doy es que trates de elegir aquellas que sean integrales porque aportás también fibra a tu alimentación, ¿sí? Bueno, en cuanto a legumbres y cereales, es otro de los que tenemos que incorporar, otro de los básicos que tenemos que incorporar, que tenemos el arroz maní, lentejas, garbanzos, quinoa. En cuanto a las legumbres, lo bueno que tienen es que son, además de aportar hidratos de carbono, también aportan proteína vegetal y son bajas en grasas. Y lo que te recomiendo sí es que las actives dejándolas en remojo, si podés 24 horas mejor. ¿Por qué? Por dos motivos, porque disminuimos los antinutrientes propios de las semillas y además de eso aceleramos el proceso de cocción, así que está bueno activarlas por ese sentido, que es simplemente dejarlas en remojo mínimo 8 horas, si podés de un día para el otro mejor. ¿Y en qué las usamos? Bueno, en ensaladas, en guisos, en hamburguesas, en woks, en bases de tartas. Las legumbres también están muy buenas usarlas en preparaciones dulces, hay un montón de recetas de cookies. Y también otro tips es que, por ejemplo, la de garbanzo y los porotos suelen usarse el puré como reemplazo de parte de preparaciones de materia grasa. Si en vez de usar manteca o aceite, parte se reemplaza por el puré de garbanzo o de porotos, ¿sí? Todo esto lo armé como tips útiles para que ustedes tengan, se lleven y después experimenten en su casa, ¿sí? Porque como siempre yo trato de recalcar es que cada uno vaya probando, ¿sí? Distintas alternativas, distintos usos de harina y se queden con la que les guste, porque lo que te gusta a vos puede que no te guste a vos y es así, ¿sí? Hay que ir probando. Bueno, eso en cuanto a legumbres y cereales. Después, bueno, frutas y verduras, fundamental que estén en todas las comidas porque nos aportan micronutrientes y cuanto más variados sean colores, mejor. Y bueno, los usos son en ensaladas, en tortillas, en rellenos. Lo bueno es que también, por ejemplo, lo que es calabaza, batata, banana, manzanas, son para preparaciones dulces, para no solamente endulzarlas, sino también dar humedad a las preparaciones. Y bueno, después tenemos lo que serían los frutos secos y semillas, que ahí entrarían, bueno, las almendras, las nueces, se suelen usar también en mantequillas, que las mantequillas naturales, sin azúcar, son otras alternativas también a los aceites y mantecas en las preparaciones, ¿sí? Las mantequillas que se hacen simplemente procesando con paciencia el fruto seco, ¿sí?
ponen el fruto seco, si quieren lo pueden tostar previamente para que largue sus aceites esenciales de manera más rápida y en una procesadora lo dejan que se procese y hasta que se forma la mantequilla en sí. Primero se va a formar una harina, que sería la harina que también se puede usar en preparaciones, y hasta llegar a lo que sería la mantequilla. Después tenemos las semillas de lino, sésamo y chío. El lino y la chía aportan grasas saludables y se suele usar como el famoso huevo vegano de ligue. Generalmente la proporción es 1 cucharada de semilla de chía o lina por 3 de agua, la dejamos en reposo y forma lo que sería el huevo vegano, ¿sí? También como huevo vegano se suele usar la harina de garbanzo mezclada con agua en partes iguales. Y eso sirve, por ejemplo, para rebozar milanesas, o sea, como un huevo. Así que bueno, eso, también las mantequillas se suelen usar, los frutos secos se suelen usar mucho en helados porque dan cremosidad, por ejemplo, un helado con banana y mantequilla. Quedan muy ricos y suelen dar cremosidad a las preparaciones, ¿sí? Porque a lo mejor se suele usar esos heladitos de frutilla con banana, pero se suele cristalizar, ¿sí? El sabor no es lo mismo que al ponerle mantequilla, porque la mantequilla da esa cremosidad propia de la crema de leche, que en realidad la estamos reemplazando por lo que sería la mantequilla, ¿sí? Después está el tema de las proteínas, muy importante para nuestra alimentación. Tratar de buscar carnes magras, pescado, pollo, huevo, ricota, el tofu para los vegetarianos y los lácteos y los quesos. Y sus usos serían en rellenos, asados, usarlos asados, en woks, de guarniciones, sí, y de postre. De postre lo puse porque, por ejemplo, la ricota y el tofu tranquilamente se pueden usar para preparaciones dulces también, ¿sí? Y otros que a mí me gustan, que por ahí no son muy conocidos, pero son muy buenos en cuanto a nutrientes. Tenemos la levadura nutricional, que es muy bueno en todo lo que sería vitamina B y aporta un extra de proteínas. Yo lo suelo espolvorear en mis comidas, pero tranquilamente vienen saborizadas, sabor a queso, que se puede usar tipo como un queso de rallar o para hacer unos muffins sabor queso. Después está todo lo que sería condimentos y ahí hay un mundo que está buenísimo para evitar el exceso de sal, es decir, sacamos un poco las... Yo era una persona que le ponía sal a todo y por exceso, o sea, ya le ponía cuando cocinaba y después me sentaba y sin probarlo ya le ponía sal a todo. Y de hecho ahora casi que no consumo sal, por eso estoy convencida de que esto es educación y es readaptar el paladar, ¿sí? Es como volver atrás, o sea, a cocinar, a los sabores de antes. Yo estoy convencida que vamos en camino y con todo esto que estamos fomentando a través de estas charlas me parece genial. Y un poco conocer y llevarte esta información, ¿no? Después está todo lo que serían las hierbas aromáticas, romero, tomillo, orégano, dan mucho sabor y evitamos otra vez el consumo de sal. El germen de trigo, que aporta proteínas, fibras y ácidos grasos, se suele usar, por ejemplo, cuando haces un pan, le podés poner una cucharadita, o para rebozados también. Hay distintas alternativas de rebozados. Por ejemplo, podés mezclarlo con semillas o en el salvado de avena. Después para endulzar están los dátiles y pasas como endulzantes naturales, ¿sí? Lo que tenés que hacer es siempre hidratarlos en agua, dejarlos un poquito en reposo para que se hidraten y después los procesás y lo usás como, en vez del azúcar, como endulzante natural. Después está el chocolate, que sea 70% mínimo. ¿Por qué? Porque son más sanos en el sentido de que tiene menos porcentaje de azúcar, ¿sí? La palta, que también me parece un ingrediente clave porque da mucha cremosidad a las preparaciones. Bueno, la palta, las aceitunas y el aceite de oliva lo puse como grasas saludables, pero la palta da mucha cremosidad al igual que los frutos secos y es muy utilizado en preparaciones dulces. Me acuerdo el año pasado en la Expo Mujer Saludable, la primera edición, hice una mousse de palta de chocolate, ¿sí? Así que bueno. Y eso era lo que quería que se llevaran en cuanto a que hay un sinfín de ingredientes para conocer, que te armes la listita de lo que querés comprar, porque es típico que llegás a la dietética y te abatallás con todo lo que hay, que no sabes qué comprar. Entonces, bueno, hay un poco de guía de qué harinas, qué legumbres, cómo cocinarlas, qué frutas, frutas todas igual, ¿no? Pero qué comprar.
Y lo último que me parece de los tips que habíamos hablado es organizarte, ¿sí? Organizarte en la comida, usar 2 horas de tu día a cocinar, que en realidad cada actividad, hay varias actividades que las haces al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras servís los huevos, cocinás la verdura, la pones en el horno, o sea, no es que te lleva demasiado tiempo y te puedo asegurar que a la larga en realidad acortás tiempo y comés saludable, porque uno en el día a día por ahí, por no tener la comida, cae en, no sé, en que es más fácil comprar la masa de tarta hecha que hacerla vos. Y en realidad si vos te organizás un día, 2 horas, te puedo asegurar que ya tenés toda tu semana programada. Y la idea es, por ejemplo, ¿no? Que hagas en cantidad. ¿Qué puedes hacer en cantidad? Y frizar las legumbres, las burger, croquetas, milanesas, los panes y budines. Haces en cantidad y lo fraccionás en porciones y nada, después es sacar tu porción, por ejemplo, las legumbres, las congelás cocidas. Sacás tu porción, pones el agua a hervir, las tirás hervidas, las escurrís y ya está, ya tenés la legumbre hecha para acompañarlo con lo que quieras. Y después, para tener durante la semana, como les decía, te hervís unos huevos, cocinás verduras, te hervís arroz, fideos, porque eso más o menos 2 o 3 días te aguanta tranquilamente en la heladera, ¿sí? Te haces una tarta y te la fraccionás para 4 porciones, entonces vas alternando. No veo ahí qué puse. Los crepes, yo soy fan de los pancakes, te duran para 3 días. Y bueno, después siempre tener alguna cosita dulce para la noche, ¿no? Hacerte trufitas, por ejemplo con frutas disecadas, más mantequilla, más coco, o sea, hay infinidad de recetas. No es les juro que no es porque quiero que me sigan, pero sino para que vean en el Instagram que hay un montón de recetas fáciles para que tengan para el día a día, ¿sí? Para que vean que realmente es rico, sencillo y nutritivo. Sobre todo eso es lo que quiero que se lleven. En realidad quiero terminar esta charla con esta frase que me parece, ideal, que es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, ¿sí? Porque acá no estamos hablando ni de calorías, es en realidad qué le estás dando a tu cuerpo, ¿sí? Que nutras a tu cuerpo para rendir bien y para estar sano. Bueno, eso era lo que le quería transmitir.